Hoy vamos a hablar de un concepto que creo que nos llena de ilusión a todos, que es el concepto de sostenibilidad. Y nos ilusiona fundamentalmente porque el concepto de sostenibilidad nos promete un mundo mejor, un mundo que promueve el crecimiento económico, el respeto medioambiental y la protección social. ¿Quién no quiere vivir en un mundo que sea viable, habitable y justo? La pregunta clave es: ¿cuánto tendremos que esperar para alcanzar ese mundo? Y es justamente con esta pregunta que me gustaría comenzar esta breve participación. Porque la respuesta nos va a definir qué tan optimistas somos. Y dejadme que os presente 4 alternativas. Tenemos que esperar un año porque vamos por muy buen camino, o vamos a tener que ser un poco más pacientes y esperar entre 5 y 10 años, o tendremos que ser muy pacientes y esperar al menos una década, o desafortunadamente no lo veremos mientras vivamos. Por favor, levantad la mano aquellos que estéis a favor de la primera opción. Estaremos en un mejor mundo económicamente, socialmente y medioambientalmente en un año. Optimistas en la primera fila, muy bien. Opción 2, 5 o 10 años. Pues aquí tenemos un poquito más de masa crítica. Tercera opción, una década. A ver, los pesimistas. Hay algunos, Y tanto los optimistas como los pesimistas tenéis razón. Los pesimistas, ¿por qué? Porque realmente los desafíos que tenemos por delante son enormes. El cambio climático es una realidad. Olas de calor cada vez más frecuentes, número récord de huracanes e inundaciones, incendios de sexta generación, en buena medida consecuencia de sistemas de producción ineficaces y muy poco sostenibles. Sistemas que producen grandes cantidades de desechos que contaminan nuestros ríos y nuestros mares. Y en paralelo se ha dado un proceso de crecimiento urbano que ha generado una polarización importante, tanto desde una perspectiva de ingresos y desigualdades económicas, como también han surgido nuevos desafíos, como puede ser la desigualdad o la discriminación racial o de género. Y a esto tendremos que sumar otros problemas que nos justifica ser pesimistas. Por ejemplo, el tema migratorio, temas sin resolver aún, o el hecho de que, increíblemente, a pesar de tener la capacidad y la tecnología para alimentar 2 veces la población de este planeta, la malnutrición sea responsable de la mortalidad de casi el 50% de los niños menores de 5 años. No quiero deprimir a nadie hoy, todo lo contrario, hoy es un día para celebrar. Y lo cierto es que los optimistas también tenéis buenos motivos para hacerlo. Si miramos a la historia de la humanidad, nunca hemos visto un periodo tan largo de prosperidad. Y los impactos desde un punto de vista tecnológico son increíbles. Sin ir más lejos, las vacunas para luchar contra el COVID. Y cuando hablamos de sostenibilidad tenemos motivos también para la alegría y el optimismo, como son las fuertes apuestas que hacen algunos gobiernos inspirados con los objetivos ODS, impulsando leyes y normativas que promueven la sostenibilidad, o cómo cada vez las empresas incorporan en sus estructuras y estrategias criterios medioambientales y sostenibles, o el compromiso de algunas empresas en descarbonizar sus actividades, con casos muy ambiciosos como el de Microsoft, no solamente de ser neutrales en carbono, sino ser carbonos negativos. De hecho, entre el año 2019 y el año 2020, el número de empresas que cotizaban en bolsa y que han comprometido con objetivos de neutralidad en carbono se ha duplicado y la tendencia es creciente. Pero en paralelo, a pesar de todo este esfuerzo, lo cierto es que los indicadores medioambientales y sociales, muchos empeoran, y los que mejoran lo hacen a ritmo demasiado lento. No es de sorprender que el secretario general de Naciones Unidas hace poco se haya quejado de la lentitud en el progreso de la Agenda 2020. Y aquí nos tenemos que preguntar por qué. Y la respuesta es muy compleja y solo
tengo menos de 15 minutos. Por lo tanto, dejadme que mencione algunos aspectos particularmente relevantes para las empresas. Una de las preguntas que hacemos a los directivos que vienen a nuestros programas para hablar de sostenibilidad es ¿cuáles son los motivos que llevan a sus empresas a adoptar estrategias medioambientales? La respuesta normalmente son una de estas 5 Rs. Lo hacemos por la regulación, o lo hacemos por la reputación, o lo hacemos porque esperamos algún tipo de retorno, o lo hacemos por un criterio de rectitud moral o ética, o por la necesidad de repensar el futuro. Pero la mayoría reconoce que adoptan estas estrategias por obligación, por presiones normativas, regulatorias o competitivas. ¿Y qué ocurre cuando hacemos las cosas por obligación y no por convicción? Pues normalmente que lo hacemos a desgano, arrastrando un poco los pies. Entonces, ¿qué otros problemas tenemos? Pues tenemos problemas de falta de información. Nuestras empresas están en cadenas de suministros cada vez más complejas y esa complejidad hace que la información no siempre esté disponible y en algunos casos sea totalmente inexistente. Si queremos realmente tener un impacto en la sostenibilidad, necesitamos esa información. Cuando no tenemos esa información, la tendencia natural es hacer actividades o muy fáciles o muy visibles, por lo tanto, reduciendo el impacto. Tenemos otros problemas, que son aquellas empresas que pretenden ser medioambientalmente responsables, pero en realidad no lo son. Son las que practican el ecopostureo o el greenwashing, como bien se refleja en esta caricatura. ¿Cómo sé que tu empresa es medioambientalmente verde? Pues por las palabras, la tipografía, las fotos de naturaleza de mi informe. Esto es extremadamente peligroso. Y nosotros, como consumidores, también tenemos algo de responsabilidad. Imaginemos el siguiente escenario. Imaginemos que vamos a comprar una camiseta y tenemos 2 opciones exactamente iguales. Mismo diseño, mismo color. La única diferencia es que una camiseta se ha fabricado en un país de bajos costes, con condiciones laborables muy pobres, probablemente empleando a niños y utilizando químicos tóxicos que contaminan el medio ambiente. La otra camiseta es todo lo contrario. Es una camiseta que utiliza algodón orgánico, que utiliza químicos de bajo impacto medioambiental y que además ofrece condiciones laborables más que decentes. Si esta camiseta tiene el mismo precio, ¿cuántos de vosotros compraríais la camiseta socialmente responsable? Todos, absolutamente todos. Ahora pensad la última vez que habéis comprado una camiseta. ¿Cuántos habéis considerado como criterio, además del precio y del diseño, estos criterios, los criterios sociales y medioambientales? Algunos. Y aquí no estoy jugando a nadie, esto nos pasa a todos. Y esto no es falta de información, no es falta de compromiso. Esto se conoce como la brecha intención-comportamiento. Es cuando tenemos ciertos hábitos y esos hábitos son más fuertes que nuestras creencias y nuestros valores. Y esto se resuelve con educación. Y tenemos un último problema que afecta a las empresas que llamo la promesa rota. Nos han prometido que toda inversión en sostenibilidad necesariamente nos hace más eficiente y eso se traduce en más rentabilidad. Pero lo cierto es que hay muchos estudios que nos muestran que esta relación no es tan fácil, no es tan directa y de hecho menos de la mitad de las empresas que hacen esta inversión logran traducir esos esfuerzos en rentabilidad. Como decía la rana Gustavo, no es fácil ser verde. ¿Qué podemos hacer? Esta es la gran pregunta. Bueno, yo creo que tenemos que cambiar la idea de que la sostenibilidad es una herramienta de eficiencia. Tenemos que pensar en la sostenibilidad como una oportunidad de cambio. El desafío del cambio, sin embargo, es el siguiente. Cuando proponemos el cambio, todo el mundo está de acuerdo. Pero cuando preguntamos quién quiere cambiar, todo el mundo se hace el distraído. Y lo peor, cuando preguntamos quién quiere liderar el cambio, te quedas solo. Por lo tanto, lo que necesitamos son líderes que promuevan la sostenibilidad. Y para eso, bueno, nosotros empezamos
no solamente porque es algo bonito o es un eslogan, sino realmente basándonos en estudios científicos, uno de los cuales he publicado con mi colega de la Universidad de St. Gallen hace algunos años, donde mostramos la importancia que tiene una persona, el líder dentro de la organización, en generar ese cambio sostenible. Y las características de este líder son básicamente tres. La primera, una mentalidad diferente. Aquí nos inspiramos en George Bernard Shaw, que decía: el progreso es imposible sin cambio, y aquellos que no pueden cambiar su mentalidad no pueden cambiar absolutamente nada. Necesitamos una nueva mentalidad, y esta mentalidad se tiene que basar en la innovación y en la colaboración. Dejadme que rápidamente explique cada uno de estos pilares. Una nueva mentalidad significa fundamentalmente dejar el cortoplacismo e incluir en nuestra toma de decisiones el largo plazo. Los desafíos de la sostenibilidad son estructurales e intergeneracionales. Si solo miramos el corto plazo, esto no va a resolverse. El World Economic Forum acaba hace unos días de publicar su encuesta sobre los mayores riesgos que nuestras empresas van a enfrentar durante los 10 próximos años. Los 5 primeros, ninguno son ni económicos, ni tecnológicos, ni de seguridad. Todos son medioambientales y sociales. Tenemos que además ampliar la perspectiva. No me vale que mi empresa se salve si el resto del mundo no se salva. Tenemos que tener una visión más amplia, más holística, una visión más de sistema y de sociedad. Si el barco se hunde, nos hundimos todos. Y por último, tenemos que dejar de ser pesimistas, tenemos que ser optimistas. No solo tenemos que fijarnos en los problemas, tenemos que fijarnos en las soluciones. Porque si solo nos fijamos en los problemas, lo que generamos es lo que se conoce como el efecto espectador. El problema es tan grande que vemos que no es nuestra responsabilidad, no nos involucramos, inclusive podemos llegar hasta negarlo. Y para eso necesariamente necesitamos innovación. Y he pensado que en lugar de una viñeta, la forma de convenceros de la importancia de la innovación es una fórmula. Y esta es la fórmula que os presento para la innovación. ¿Estáis preparados? Impacto medioambiental igual al impacto medioambiental. ¿A qué ha valido la pena venir al IESE para aprender esto? Lo cierto es que si multiplicamos uno de los lados de la ecuación por uno, la igualdad se mantiene. Y podemos definir uno de dos maneras diferentes. Uno, la cantidad de producto dividido la misma cantidad de producto, o el número de personas dividido el mismo número de personas. Si multiplico uno de los lados y acomodo la ecuación, me queda esto. Si quiero reducir el impacto medioambiental, tengo básicamente tres alternativas. La primera es reducir el número de personas, reducir la población mundial. Veo caras de preocupación, de horror, tranquilos. Esta en rojo, esta no, ni la discutimos. Además de inmoral, probablemente sea ilegal. La segunda alternativa es reducir el consumo, que la cantidad de productos que cada uno de nosotros consumimos sea menor. Muchas empresas están explorando esta alternativa, pero lo que realmente promete es esta, hacer que cada producto que producimos tenga un menor impacto en el medio ambiente. Y esto solo se logra con innovación y desarrollo tecnológico. Y este desarrollo tecnológico no lo podemos hacer solo. Tenemos que colaborar, tenemos que cooperar, no solo para generar mejores ideas, sino para lograr la escalabilidad de esas ideas. Un ejemplo que me gusta mucho mostrar como ejemplo de colaboración es el proyecto que se presentó hace algunos años sobre una metrolinera, con una idea muy simple: aprovechar la fricción de los frenos del metro para generar energía y que esa energía permita cargar los coches eléctricos de la ciudad. Y lo interesante aquí es que participaba el gobierno regional, el gobierno nacional, un centro tecnológico, una universidad y dos empresas, una alemana y una francesa, que nunca habían cooperado antes. ¿Por qué lo hacían? Porque tenían un objetivo compartido y tenían habilidades complementarias. Este es el modelo que os propongo para el liderazgo sostenible, que requiere la voluntad de cambio, requiere la valentía para innovar y humildad y compromiso para poder colaborar. Este modelo, tengo que decir que no es algo nuevo, sino que está inspirado fundamentalmente en la misión del IESE, en el compromiso que el IESE ha adquirido con la sociedad, que es justamente el que mencionaba nuestro decano, el de formar líderes que tengan impacto positivo y duradero
en personas, empresas y sociedad. Y dejadme que acabe recordando dos iniciativas recientes que van en esta línea. La primera es la reunión anual de exalumnos que hemos mantenido aquí en el mes de noviembre con líderes mundiales, expertos en sostenibilidad, que nos han dado las pautas y las claves a tener en cuenta para desarrollar este tipo de liderazgo. Os invito a que veáis los vídeos y leáis los artículos porque sinceramente no tiene desperdicio. Y la segunda es la iniciativa de liderazgo sostenible. Esta es una plataforma que reúne a los profesores de distintos departamentos de aquí del IES para generar conocimiento riguroso, científico, multidisciplinar, pero que busca fundamentalmente su difusión, hacer llegar ese conocimiento sólido a las empresas que al final del día serán quienes tengan que implementar este tipo de iniciativas. Sabiendo que el camino que nos queda por delante no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque la empresa perfecta no existe. La empresa perfecta, yo siempre la comparo con un unicornio. Y un unicornio es un animal extremadamente bonito, inmaculado, con alas, con su cuerno de anil, pero es un animal de fantasía. ¿En la vida real tenemos unicornios? Sí, pero les llamamos rinocerontes. Y estos son gordos y feos y les gusta el barro. Nuestro trabajo como líderes sostenibles es hacer que nuestros rinocerontes se parezcan cada día más a los unicornios. Ojalá podamos lograrlos. Muchísimas gracias.